Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Sudán y aclarar una narrativa que se está difundiendo con mucha fuerza en redes sociales. La idea de que en Sudán se está cometiendo un genocidio de musulmanes contra cristianos. Esto es inexacto y también peligroso, porque simplifica un conflicto muchísimo más complejo. Sudán vive un conflicto armado interno entre dos actores principales. Por un lado tenemos a las Fuerzas Armadas de Sudán, SAF, de sus siglas en inglés, y por otro las Fuerzas de Apoyo Rápido RSF, un grupo paramilitar con raíces en milicias que ha sido responsable de violencias en la región de Darfur desde hace más de 2 décadas. Ambos actores y en la gran mayoría de la población involucrada son musulmanes. Es un conflicto étnico, territorial y político, profundamente ligado al control de recursos, especialmente del oro y el reparto del poder estatal. Para profundizar, desmontar mitos y ayudarnos a comprender este conflicto en su complejidad, hoy nos acompaña la doctora Hilda Varela Barraza, académica y especialista en estudios africanos, historia y política contemporánea de África, a quien me da muchísimo gusto recibir en la caja de Pandora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja de Pandora, el espacio donde interpretamos el mundo a través de la filosofía, la historia, el feminismo, la literatura, el arte, los debates éticos, etcétera. La doctora Hilda Varela Barraza es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cuenta con la especialización y maestría en investigación en estudios del desarrollo por el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Ginebra, Suiza. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Sus líneas de investigación son política contemporánea de África, cultura política, procesos pacíficos y conflictos violentos, relaciones internacionales de África, historia política de África, política exterior de México hacia África, el estudio de áreas periféricas en las relaciones internacionales, cultura política, gobernabilidad y cambio político en África. Doctora, en verdad que di con la mejor elección. Usted realmente es una conocedora de este continente que luego sí lo tenemos como muy en el olvido. Doctora, de una manera introductoria o para comenzar, ¿podría explicarnos usted qué está ocurriendo actualmente en Sudán? ¿Cómo describiría la situación humanitaria y política? Esto como a grandes rasgos para ya luego ir profundizando, doctora. Bienvenida y muchísimas gracias por el espacio que nos hace en la caja de Pandora. Muchas gracias, Lore. Bueno, pues actualmente se podría definir lo que pasa en Sudán como una guerra civil especialmente cruenta y violenta entre dos bandos que en algún momento fueron aliados, fuertemente armados, que eso es lo que es sumamente grave, y lo que ellos realmente buscan es el control del poder del país, que es un país a nivel internacional es considerado como uno de los países más pobres, pero si vemos los recursos naturales que tiene, especialmente el contraste que en muchos países africanos sucede.
tienen grandes riquezas naturales, pero la población en sí es sumamente pobre. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, probablemente lo que pasa actualmente en Sudán es la crisis humanitaria más grave del mundo. A ese nivel llega. Y además, muchas veces cuando se maneja cifras de muertos, de gente que desapareció, en fin, es verdaderamente impresionante. Es el país que registra a nivel mundial la mayor cantidad de refugiados o de desplazados internamente. Entonces ella nos está hablando de la gravedad de este conflicto en Sudán. Doctora, ya usted ya mencionaba que hay dos actores en conflicto, o sea, podemos hablar de una guerra civil, pero ¿qué antecedentes históricos nos permiten entender por qué Sudán ha sido, ya nos ha explicado un poco, un territorio tan vulnerable a conflictos recurrentes? Yo veía algunos documentales y desde que se independizó ya de los ingleses y de los egipcios, pareciera, ¿no? Que está golpes de estados, gobiernos militares, civiles. Si nos pudiera orientar, doctora. Sí, bueno, aquí un aspecto que es muy importante es tomar en cuenta que las fronteras de todos los países africanos fueron determinadas por los colonialistas. Y esto implicó que, por ejemplo, Sudán es un territorio inmenso, bastante grande, y quedaron reunidos bajo un solo estado, en 1956 cuando se independizó, pueblos con culturas, incluso con lenguas, totalmente, con religiones totalmente distintas. Y sobre todo, aquí es importante mencionar que la parte norte, y aquí yo creo que es una de las raíces de lo que está, eh, para entender la problemática de Sudán. Los grupos del norte se consideran étnicamente árabes, pero en realidad si nosotros los vemos físicamente es gente de piel negra y se consideran realmente culturalmente árabes, hablan árabe, es el idioma oficial, y además antes de la colonización, que también eso es importante subrayar, antes de la colonización hubo un periodo de esclavitud que le llamamos, bueno, los autores lo llaman árabo-musulmanes. Eran grupos del norte de África o que venían incluso de la península arábiga y reclutaban esclavos en la parte de lo que actualmente es la parte sur de Sudán. Y entonces esto creó un abismo, una serie de rencores, de dificultades. Y aquí es importante mencionar, físicamente en realidad no hay diferencia entre la gente del norte, físicamente, subrayo, y la gente y el resto de la población. Todos son negros. Yo en un momento dado, todos son gente de piel negra. Yo diría en un momento dado, si pensamos en países como México, podemos tener diferentes tonos de piel, pero en principio nos consideramos como una población mestiza con diferentes tonos de piel. En el caso de Sudán, el hecho de que hayan, los del norte se consideren étnicamente superiores y se definan como árabes sin serlo, porque son solamente arabizados en cuanto a la cultura, y hayan durante siglos tomado, reclutado esclavos en la parte sur de lo que actualmente es Sudán, eso creó un gran abismo y eso ya marcó uno de los problemas que posteriormente con la independencia llegarían a la superficie en forma conflictiva, muy a grandes rasgos. De hecho, doctora, pues al final el sur de Sudán se separó, ¿no? También de lo que era este país inmenso que era. Cuando estaban juntos, pues era uno de los países más grandes de África. Y como bien dice usted, o sea, uno los ve y físicamente uno los ve igual, me remonta o me recuerda un poco al problema de Ruanda, ¿no? Que si uno lo Ujú. veía afuera era, "¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que se pelearan?". Pero pues ahí es como pues tribus o etnias originales
que quizá, no sé si verlo un poco así, que quizá en un momento los otomís se pelearan con, no sé, con los tarahumaras o algo así, pero que comparten este territorio. Sé que en el momento en que Sudán del Sur, corríjame usted, se separa bueno, por fin logra su independencia en el 2011. em, Esta parte del territorio era la que más tenía petróleo, ¿no? Entonces Sudán se queda sin esta fuente de riqueza que pues, digo, tener petróleo para cualquier país es como sacarse la lotería, ¿no? Entonces, también esta guerra civil la podemos tener como antecedente directo de lo que está pasando o no tanto. No, sí, porque generó espíritus violentos. Yo aquí haría una comparación, bueno, no tanto una comparación, poner un ejemplo tan solo, ¿no? Por ejemplo, en España, la gente, pues obviamente hay gente morena, gente blanca, lo que sea, ¿no? Digamos, étnicamente son iguales y sin embargo hubo una guerra civil tremenda. O sea, no implica el hecho de que tengan el mismo color de la piel. Pero volviendo otra vez Correcto. al caso español, por ejemplo, si uno ve a la familia real, físicamente son iguales que muchos españoles. Y sin embargo, la familia real española es considerada como superior. Lo mismo podríamos decir de Gran Bretaña. La familia real son considerados como superiores, pero en realidad en cuanto a su físico, son iguales que la gran mayoría o que muchas personas de la población. Entonces, en Sudán pasa más o menos lo mismo. Es una cuestión de prestigio y no hay cosa más difícil de definir, ya lo decía Hobbes, que el prestigio, porque el prestigio se puede derivar de lo que, por ejemplo, de decir que somos familia real o que la gente es plebeya o cosas por el estilo. Entonces aquí, en el caso de Sudán, el hecho de que los del norte se sientan árabes, se denominan como árabes, en realidad son culturalmente arabizados. Y otra cosa importante es que en lo que actualmente es Sudán, aproximadamente se calcula que el 95% de la población es musulmana, hay un porcentaje mínimo de cristianos y hay también algunas personas que practican religiones africanas. En cambio, con el problema del sur, de lo que actualmente es la República del Sur, durante un periodo de historia muy largo, algunos autores consideran que fue una sola guerra con dos fases u otros consideran que fueron dos guerras. Ahora, aquí lo importante es que los pueblos del sur, de lo que era en esa época Sudán, fueron los pueblos más victimizados con la esclavitud árabe-musulmana. Y son en esa parte, Ujú. la gente es más o menos la mitad son cristianos de diferentes religiones, muchos son Ok, católicos, y también hay gente que practica religiones tradicionales, religiones africanas. Hay una mínima parte de musulmanes, pero verdaderamente es insignificante. Entonces, obviamente, durante la guerra civil, lo que ellos pretendían era su soberanía, independizarse, su autonomía de Sudán. Allí, bueno, pasaron muchas cosas. El líder que había manejado la segunda fase de la guerra tuvo una muerte extraña y aquí ah, es, o sea, murió en un accidente de helicóptero, pero era un hombre que siempre andaba moviéndose en helicópteros. Entonces es extraño que un hombre con tanta práctica en subir y bajar ya, de claro. helicópteros tuviera ese final. Ahora, aquí lo que es importante es precisamente los golpes de Estado. La primera guerra civil, llamada guerra civil, empieza en el 55 hasta el 72 y la segunda ya le corresponde a otro gobierno que subió por un golpe militar. Y ellos logran finalmente lo que se le llama un acuerdo amplio de paz con la parte sur, que incluía, la gente del sur decía, estamos totalmente marginados del resto del país. Desde el punto de vista económico, ausencia de carreteras, ausencia de agua, y es importante decir que la parte sur es fértil y es, desde el punto de vista físico, es sumamente bella.
Entonces, bueno, ellos lo que Ah, querían era que se les tomara en cuenta, que hubiese gente del sur en el gobierno. Esto era, en principio, esta era la propuesta. Entonces, cuando se firma el acuerdo amplio de paz, se fija un periodo de 5 años para que se intente que Sudán incorpore la parte del sur en lo que es Sudán actualmente, y después de esos 5 años hubiese un referéndum solamente entre la gente de Sudán del Sur y que decidieran si integrarse a Sudán o permanecer como un estado independiente. En realidad, durante esos años se hizo muy poco por integrar a la gente del sur en el resto de Sudán. Y efectivamente ellos votaron por la independencia y en 2011 se constituyó en un país independiente, la República de Sudán del Sur. Y allí sí subrayo, allí hay una pequeñísima minoría musulmana, la gran mayoría son cristianos o tienen profesan alguna religión africana. Entonces lo que es, volviendo otra vez al sur, son mayoritariamente musulmanes. Y entonces ahí lo que se están peleando es el poder, es una guerra de poder entre dos grandes bandos que, como ya mencioné, en algún momento fueron aliados y los dos tienen poderoso armamento, están muy bien equipados desde el punto de vista militar. que serían las Fuerzas Armadas de Sudán, la SAF y las Fuerzas de Apoyo Rápido, ¿no? La Apoyo RSF. rápido. Sí, aquí Sí, hay también un aspecto que es muy importante. A principios del siglo dígame. XX, eh, Darfur estaba totalmente olvidada. Si nos remontáramos Mm, a hace muchos siglos, Darfur tiene una gran historia, una gran trayectoria. Fue un centro cultural. Se podría decir que casi era una ciudad universitaria de cultura musulmana. Como era muy larga, los musulmanes tienen que ir a la Meca de acuerdo a sus creencias religiosas. Entonces había gente de la parte occidental de África que se dirigía hacia la Meca, y un lugar donde podían permanecer temporalmente mientras reponían fuerzas, se alimentaban y además aprendían verdaderamente el Islam, era Darfur. Eh, Se convirtió Darfur verdaderamente en un centro cultural extraordinario, porque no solamente estudiaban leyes musulmanas o la escritura, la literatura, sino también matemáticas, arte, astronomía. Era realmente, yo lo considero que era una especie de escuela, de universidad musulmana. Pero con el paso de los siglos lo fueron abandonando, y Darfur, que se encuentra en la parte sur occidental de Sudán, que es una región bastante grande, se quedó totalmente, recordemos que es muy grande Sudán, quedó totalmente apartada del gobierno de Sudán, y sobre todo quedó marginada de los beneficios que generaba la riqueza. Ahí tenemos un mapa en donde podemos ver cómo está Darfur del Norte, Darfur Occidental, Darfur Central, correcto. Darfur eh, Sur, Sí, es y enorme. es enorme Darfur. Ahorita la guerra se ubica fundamentalmente en Darfur y en gran parte de Kordofán, pero además también en Jartum, que es la Mm, capital. Pero ahí podemos ver. Entonces, bueno, volviendo al caso de Darfur, eh, ellos son pueblos musulmanes, pero tienen sus ok, propias lenguas, sus propias culturas, y ellos son generalmente agricultores sedentarios, y eran continuamente atacados por grupos a caballo que se denominaban árabes, que iban a caballo, se les conoce como Janjaweed o jinetes ah, del ok, diablo, jinetes del diablo. Entonces, ellos se definen como árabes, y ellos estaban en contra de los grupos no arabizados de Darfur, y lo que hacían era, precisamente con sus ejércitos de caballos, robarse los cultivos de Darfur, hasta que llegó un momento que la gente de Darfur decidió defenderse a principios del siglo XX, y se estableció una guerra verdaderamente tremenda entre el gobierno. Aparentemente se mantuvo al margen, el gobierno de Sudán, y fue la guerra fundamentalmente entre los Janjaweed
y la población darfuri. En Darfur hay varios grupos étnicos, el más importante es el Fur, no es el único, y por eso generalmente a la población se le llama darfuri o darfurianos, los dos son Ok. aceptables. Entonces, por ejemplo, esa guerra fue verdaderamente brutal e incluso en muchos foros de derecho internacional se llegó a considerar que se estaba llevando a cabo un genocidio en contra de la población darfuri. Yo en lo particular soy de los partidarios de que efectivamente en Darfur se llevó a cabo un genocidio. Finalmente se llegó a un acuerdo en 2020 y la idea era que paulatinamente Darfur iba a ser más integrado, como podemos ver en el mapa, es un mapa inmenso, iba a ser más Sí, sí, sí. integrado en el país. Ahora, aquí hay un aspecto que es sumamente importante. Los Janjaweed, los jinetes del diablo, como se les conoce, eran capitaneados por un hombre rico de Darfur, que él se considera árabe y que pertenece a una de las familias más ricas de Darfur. Y este señor era el que controlaba los Janjaweed, pero posteriormente, estoy hablando de Hemeti. Hemeti posteriormente se une al gobierno de Jartum y el entonces jefe de Estado de Sudán lo convierte a los Janjaweed con otro nombre, obviamente desaparece el nombre de Janjaweed y son nombrados como guardias personales del jefe de Estado. Sin embargo, tanto Hemti de Darfur, como subrayo Ajá. árabe, como el jefe del ejército sudanés se unen y dan un golpe de Estado. El del ejército sudanés está comandado por eh, Burhan. Entonces dan un golpe de Estado en contra de su propio jefe de Estado. E incluso el apodo, el sobrenombre, entonces ahí fue apodo, el sobrenombre que se le da a, a, al líder de los Janjaweed, que es el de Hemti, significa protector, y fue precisamente el presidente de Sudán el que lo llamó protector porque confiaba su seguridad completamente en ellos. Entonces, bueno, hubo una serie de protestas, había un gobierno muy autoritario, con una violación de derechos humanos tremendas. Entonces, cuando llegaron a un clímax en 2019, las protestas populares, porque aquí es importante también mencionar que hay organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a Ujú. pesar de la represión y de todo, salían a protestar. Cuando llegó un momento en donde ya crecieron demasiado las protestas, se unieron el jefe de las fuerzas del ejército, o sea, Burhan, y el antiguo jefe de los guardias personales del presidente, Hemti, para dar un golpe de Estado en contra del gobierno que los había nombrado. Y durante un tiempo los dos controlan el país. Pero aquí lo interesante también es el hecho de que se formó un gobierno de transición, tomando en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil son muy fuertes, son muy combativas. Entonces se creó un gobierno cívico-militar, en donde había algunos de los ministros eran precisamente eh, civiles de las organizaciones Ajá. de la sociedad civil y otros eran efectivamente militares. Sin embargo, esto no duró. En primer lugar, al que era el primer ministro, que era civil, lo eliminaron del gobierno y del gobierno de transición, y poco a poco fueron eliminando a todos los partidarios de la sociedad civil y se convirtió en un gobierno militar. En ese Como contexto, una dictadura militar, ¿no? como una Estaba dictadura. este señor Omar, Omar al-Sharif, lo estoy pronunciando bien, mm, el Burhan, presidente, no, el presidente Bashir, que duró, Bashir, sí, Omar Omar al-Bashir, al-Bashir, efectivamente, sí, sí, ¿no? Y sí, en el 2019 es cuando pues lo quitan, ¿no? sí, con un golpe de Estado, Con el golpe de su estado. propia gente, obviamente ellos estaban viendo que ya era insoportable la situación Ya, porque la sociedad civil cada vez protestaba más, por todo, por el ya. alza de los precios, por el autoritarismo, la falta de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces vieron la coyuntura ideal y dieron un golpe de Estado
en contra del que había sido su jefe, su propio jefe. Dan el golpe de Estado. Y ellos prometen que en un periodo más o menos marcado y debería de haber elecciones democráticas con participación de la sociedad civil y de ahí saldría un gobierno civil. Sin embargo, ya a partir del 2019, donde es el golpe de Estado en contra de al-Bashir, ya desde el 2019 empieza a haber conflicto entre los dos grandes bandos, entre los dos grandes jefes militares y obviamente sus fuerzas armadas, o sea, Burhan del ejército y Hemti de los antiguos Janjaweed, o sea, las fuerzas De las fuerzas rápidas, ¿no? rápidas de apoyo. Bueno, aquí una cosa que es muy importante es que generalmente cuando uno lee la prensa hay una cierta tendencia a considerar a Burhan como un ejército oficial. Y esto Sí, sí. en realidad son dos bandos guerreros. O sea, no, Ah, ok. ninguno de los bandos, desde mi punto de vista, tiene legitimidad. O sea, no representan realmente a la población, a ningún sector de la población, sino que es una pugna de poder entre dos grandes figuras. Y aquí también sería importante mencionar que Hemti en realidad al-Bashir lo nombró general, pero él no es militar. Él Ah, como pertenece, para... Él, sí, entendí que ellos eran como paramilitares, ¿no? Funcionaban como exacto, sí, como paramilitares. para militares y sobre todo encargados de la defensa, de la seguridad de la familia del jefe de Estado. Y sin embargo, Ah, se unieron el ejército y este grupo de protección del jefe de Estado se unieron para darle el golpe de Estado y derrocarlo. Pero estos dos, eh, hay un dicho que a mí me parece muy interesante que dice que dos lesnas no se pican. Las lesnas mm, son las navajas gruesas que se usan para coser piel, por ejemplo. Entonces, obviamente, jamás llegan a picarse. Entonces, eran demasiado ambiciosos de poder, tanto Hemti, que tenía como base de apoyo de alguna forma una familia millonaria en Darfur, pero una familia árabe que se beneficiaba de la extracción del oro en forma artesanal por parte de la población darfuri en condiciones casi de semi-esclavitud, sí, sí, y, sí. y Burhan, que tenía un ejército, ahí sí, Burhan sí es militar formado. Actualmente a los dos se les maneja como generales, pero en realidad solamente uno tiene formación militar. El otro fue Ok. nombrado como general, ¿no? Pero bueno, ya de ahí se desenvuelve, ya a partir del 23, las elecciones debe haber sido en 23, no se llevaron a cabo, y a partir del 23 es donde viene ya esta guerra intensísima, grave, que muchas veces uno no sabe quién está contra quién, pero lo fundamental son dos grandes bandos. Ok. En Darfur y en Kordofán han surgido milicias populares. Algunas son para defenderse, por ejemplo, de uno de los dos bandos, apoyan al otro bando, pero para defenderse. Hay otros que apoyan al otro bando, contrario, pero también hay algunos que lo que tan solo pretenden es defenderse a sí mismos, defender su autonomía. Entonces aquí encontramos un panorama sumamente complejo. Dos grandes bandos militares y varias milicias populares, tanto en Darfur como en Kordofán. Y el peligro es que esto se vaya extendiendo hacia otras partes del país. Originalmente, la capital, Jartum, estaba controlada por el ejército y tenían además el dominio del espacio aéreo, muy buenos aviones, lo que no tenía Hemti. Ellos lo que tenían era sobre todo soldados, era Mm, su fuerte, ¿no? Y la capital fue trasladada por seguridad de Jartum a Port Sudán. Aquí la relevancia de Port Sudán es que está sobre el Mar Rojo y enfrente de Saudi Arabia. O sea, exactamente mm, enfrente de Saudi Arabia. Entonces le da una posición sumamente estratégica y en principio es ahí donde opera el, el llamado, para algunos le llaman gobierno de transición, pero en realidad es el bastión desde donde opera el grupo de Burhan, del ejército de Burhan, básicamente.
Ok, sí, sí, estamos viendo aquí, justo, ¿no? Cómo colinda con el Mar Rojo, con Exacto. Eritrea, Etiopía. Ah, sí, sí. Oiga, doctora, Además, sí, es interesante lo que usted me está diciendo, porque sí, en los medios sí hay una cierta tendencia a decir que la RCF, como fueron los sí, paramilitares, y entiendo también que se les achaca pues haber sido grandes perpetradores del genocidio en Darfur, ¿no? sí, Entonces, pues ya en automático, uno ignorante, o sea, partiendo de que de uno, no una conocedora como usted, pues dice, sí, estos son los malos y por esta idea siempre que tenemos, ¿no? Para comprender los conflictos de, claro. bueno, uno es el bueno y otro es el malo. Y que el ejército de Sudán son los aparentemente buenos, Ujú, pero pues entonces es muchísimo más complejo, porque al final claro. los dos traicionan el pacto que habían hecho de, bueno, va a ser un gobierno de transición para que haya elecciones y que esto sea una cuestión democrática, porque era lo que pedía la población y traicionan a la población por este interés, esta pelea interna, ¿no? Que traen estos dos bandos por recursos, doctora. O sea, los recursos ahí están, el oro será lo principal, o Sí, hay más cosas. bueno, aquí una cosa que es importante subrayar Dígame. es el hecho de que los dos bandos, tanto el ejército como las fuerzas paramilitares, han sido denunciadas por violaciones gravísimas en contra de los derechos humanos de la población civil. O sea, ninguno de los dos, Claro. desde ese punto de vista, ninguno de los dos es la mejor opción. Los dos han Ah, cometido ok. actos de violación de derechos humanos. Actualmente en Darfur se registran unos combates verdaderamente tremendos, sobre todo porque la población civil es débil y otra vez en diversas fuentes se está hablando de que en Darfur se estaría cometiendo un segundo genocidio. Yo en lo Genocidio. particular Tremendo. soy partidaria de que efectivamente se está llevando a cabo un tremendo genocidio en Darfur. Pero además una cosa que también es importante, yo hablaba al principio de que las fronteras son artificiales. Entonces, mucha población de Darfur, parte del grupo étnico, se puede encontrar en Chad, por ejemplo. Entonces, esto hace que haya Ah, solidaridad o que al menos en un momento dado la gente de Darfur emigre o trate de emigrar hacia Chad, que muchas veces no los dejan porque Chad es un país muy pobre con muchos problemas internos y eso sería aceptar a más gente pobre, sin recursos, sin educación escolarizada, etcétera, etcétera. Pero yo lo que subrayo es que hay una tendencia muy marcada en presentar al ejército como si fuera los buenos, entre comillas, ¿no? Pero en realidad los dos bandos han sido denunciados por la población civil de Sudán de cometer actos verdaderamente brutales de violencia, de violación de los derechos humanos. En el caso de Darfur, por ejemplo, se considera que es fundamentalmente una guerra de exterminio étnico. Quieren que desaparezca lo que son los pueblos Darfuri, o Darfur como los dos nombres son válidos, correcto. ¿no? Entonces, quieren precisamente eliminar a la población local, pero Mm, subrayo, aquí está, por ejemplo, muy claro cómo Darfur ujú. además Darfur, hay una zona la población darfurí es generalmente sedentaria y agricultura. Agricultores. Y los Yanjaweed, o los jinetes del diablo, eran pastores seminómadas que criaban caballos, no, bueno, también caballos, camellos y ovejas. E Mm, invadían los territorios cultivados por la población darfurí y lo que querían era precisamente eliminar, desde entonces querían eliminar a los pueblos darfuri. Entonces, eso subrayo. Yo en lo particular soy partidaria de lo que muchas voces dicen, que en Darfur se está llevando a cabo
un tremendo genocidio en contra de los pueblos internos. Y sin embargo, la gente en lo que más se ubica es precisamente en la guerra que existe entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido. Pero hay que tomar en cuenta lo que está sufriendo Darfur y lo que históricamente ha sufrido, que eso es muy importante. Híjoles. Sí, 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 sí. De hecho, me aclara mucho esto, de lo que usted me dice, ¿no? Como efectivamente los medios, ponen o, s- o se enfatizan en este conflicto que es una guerra civil, sí, pero también señalan que hay una guerra de proxies, doctora. No, si usted nos pudiera explicar, porque no suele ser muy común entender qué es una guerra de proxy y quiénes, qué países, o sea, lo complejo de esta guerra es que, o sea, si bien es civil, hay, hay países que están también involucrados, entiendo yo, por los recursos que tienen Sí, en específico el oro, y que usted señalaba y se me hace muy importante que es, que bueno, decir que la extracción del oro es de manera artesanal, uno lo entiende como la cuestiones artesanales aquí en México, ¿no? El trabajo artesanal, pero cuando hablamos de que es de manera artesanal es que sus manos, todo su sí. ser está en contacto de todos estos, químicos que salen y que se están dañando, ¿no? O sea, o sea, su vida, la vida de estas personas es muy precaria, es como decirle a las personas que trabajaban antes en las minas, ¿no? Durante la colonia. Bueno, entonces que su, su, la vida que van a tener estas personas, las enfermedades que van a generar, pues los va a acabar matando, pero es la necesidad de esta gente, porque no hay trabajo, Porque son que se obligados, van, ¿no? porque son obligados, O o sea, también, ¿verdad? es población local. En general, Ajá, las minas son explotadas por población local. Y la familia ok. de Hemti es una familia local que se autodefine como árabe, es una familia muy rica. Gran parte de su fortuna se dice que está en Dubái. Obviamente esta clase de noticias no se pueden confirmar, tan solo lo que las agencias manejan, pero aquí también es importante mencionar, Hempti ha sido un hombre muy astuto para crear lazos internacionales. Entonces, se Mm, dice que los dos ejércitos, bueno, el ejército y los paramilitares de Hempti, se dice que los dos cuentan con mercenarios internacionales. Entonces, ok. los que tienen más apoyo de mercenarios internacionales es precisamente las fuerzas de apoyo rápido. Y aquí, por ejemplo, puede haber mercenarios de Chad, de Libia, se dice mucho de Libia, porque se supone Mm, que donde obtiene su armamento Hemti es precisamente en una parte de Libia, porque Libia también es un país lamentablemente sin un poder central. Entonces, bueno, tiene muchas redes internacionales con las cuales se vincula. Su principal apoyo, subrayo, esto es lo que se dice, tampoco se puede ajá, confirmar, son los Emiratos Árabes Unidos. Y otra cosa respecto a la riqueza. La riqueza, bueno, la zona petrolera queda en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. Y hay una ok. parte, en el acuerdo de paz, en el acuerdo amplio de paz, se definió la frontera salvo de una pequeña zona que se llama Abjay. ¿Por qué es importante esta zona? Porque los grupos autollamados árabes del semino, son pastores seminómadas, son conocidos como el nombre de Bagara. Ellos tradicionalmente llevan a pastar a su ganado a esa zona, pero esa zona es una región agrícola para la población de Sudán, entonces, perdón, de Sudán del Sur. Entonces, esa zona no está definida, pero el petróleo se encuentra a grandes largos en lo que sería la Mm, parte sur de Sudán y la parte norte de Sudán del Sur. Pero además Sudán tiene oro, como ya mencioné, y unas cantidades impresionantes de oro. Al-Bashir se hizo millonario
con la explotación del oro, por ejemplo, pero también tienen cobre, cromo, magnesio, eh, ahorita no me acuerdo qué otro tipo de productos, plata, oro ya dije. Mm. Entonces hay una riqueza en esa zona verdaderamente extraordinaria. Y desde el punto de vista geográfico se encuentran tres grandes regiones en Sudán. Ahorita solamente hablando de Sudán. El norte, que es básicamente desértico, obviamente tiene una carestía continua de agua. La parte media, que corresponde al Sahel, también es una zona semidesértica. El Sahel comprende toda una banda en el continente africano que va precisamente desde esta zona hasta, en sentido estricto, Cabo Verde, el archipiélago de Cabo Verde. Y la tercera zona, que es la parte sur de Sudán, es una zona de pastizales, de ciénegas e incluso excelentes productores. Hubo una época que se decía que de allí podían producir suficientes granos para nutrir al mundo árabe. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, que hay muchas riquezas, no solamente el oro, sí hay petróleo, ahorita no está siendo exportado precisamente porque por Sudán es el lugar de salida y tanto Sudán del Sur como Sudán no están pudiendo sacar su petróleo, pero Sudán depende mucho precisamente de la extracción de otro tipo de minerales que a partir de redes locales logran sacar del país y obtener recursos, obtener divisas. No, pues sí es un tipo joya, ¿no? Una joya de la corona que tuvo Inglaterra también, ¿no? Sudán. De hecho, también escuchaba que, bueno, leía que hasta los rusos estuvieron con el grupo Sí, Wagner, estuvieron ahí sí, primero apoyando a las RSF y luego, ya ahora que se desbarató supuestamente este grupo Wagner, que los rusos ahora están apoyando al ejército sudanés. O sea que se pasan dependiendo literalmente a ver quién va ganando o quién más bien les hace concesiones, ¿no? Quizá como quién me va a exacto. garantizar más la extracción de cierto recurso. Me llama la atención el papel de Egipto. Ujú, Es neutral, digo, alguna vez fungió como gobierno, cogobierno con sí, Inglaterra, sí. pero ¿cuál es? Digo, lo tiene complicado Egipto porque también tiene el conflicto israelí-palestino, bueno, el genocidio que se hace con los Ujú, palestinos. Entonces lo entiendo como en medio de dos guerras y también que lo que menos quiere también es que le llegue población, claro. que hay un éxodo masivo por esta guerra que se está dando. Sería en su percepción, doctora, por la función de Egipto? ¿Mediador, neutralizador? ¿Cuál sería? Algunas fuentes subrayan que Egipto en realidad es partidario del ejército de Sudán, pero sí ha Ujú. sido uno de las principales fuerzas mediadoras. Ha habido varios intentos de mediación y en esos intentos de mediación generalmente está involucrado Egipto. No le conviene esa guerra porque es una guerra en su frontera, prácticamente Ya. en su frontera, no le conviene. Entonces han intentado varios momentos de mediación y se dice que está con el ejército. Ahora, ha habido, subrayo, varios intentos de mediación. Hace poco se formó algo que se le llama el cuarteto, sin embargo no ha dado resultados y en el cuarteto como mediadores es un mecanismo de mediación. Está Estados Unidos, Egipto, los Emiratos Árabes y ahorita se me olvida un cuarto, no recuerdo cuál más está, pero el ejército de Sudán desconfía mucho de este cuarteto que debería fungir como mediador, precisamente porque están los Emiratos Árabes Unidos y que son de alguna forma el apoyo de Hemti. Entonces es muy difícil. A otra cosa que también aquí en cuanto a la mediación, hay también un intento de mediación por parte de la Unión Africana, que es el principal organismo regional continental
en el continente africano, y ellos dicen que ellos apoyan una solución pacífica, una mediación pacífica con el respaldo de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Sin embargo, dentro de Sudán y fuera de Sudán, hay muchos africanos que sostienen que los problemas africanos deben de ser resueltos por los propios africanos. Entonces Mm. también hay cierta desconfianza a que participen incluso como simple apoyo técnico Naciones Unidas y la Unión Europea. Pero en la práctica estamos viendo que los intentos que se han hecho de negociación, de mediación, han fallado. Ahora, en noviembre, Hemti convocó para una tregua de 3 meses para una ayuda humanitaria, porque la gente en Darfur textualmente se está muriendo de hambre. No hay nada, no hay nada. Entonces pidió una tregua de 3 meses, pero inmediatamente ese intento de tregua de 3 meses fue boicoteado tanto por el ejército, porque dijeron que lo único que quería era reabastecer su armamento y de alguna forma fortalecer Caray. a sus soldados, y fue rechazado, pero además fue rechazado todavía, aunque oficialmente no hay partidos políticos, hay algunos partidos políticos en Sudán, sobre todo en la parte de Jartum, y Ujú. generalmente son partidos que son formados por gente que en algún momento formó parte de alguno de los gobiernos que ha habido del 56 a la fecha. Entonces, ellos también se oponen a esta tregua de 3 meses porque dicen que en realidad es una trampa, que lo que quiere Hemti es tan solo fortalecer su zona, dominar totalmente Darfur y ya empoderado con Darfur poder enfrentar mejor al ejército. Ahorita lo grave está que probablemente esa tregua podría haber permitido que llegara la ayuda humanitaria, porque también eso es importante. Eh, Sudán en general expulsa a organizaciones de ayuda humanitaria. Y las denuncias, por ejemplo, que hacen Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras ha tenido una participación sumamente importante aquí, no solamente como mediadores, sino como ayuda, porque Ya. han sido destruidas escuelas, hospitales, campos de cultivo, en fin, prácticamente es una destrucción bárbara, sobre todo en Darfur y en Kordofán, pero también en Jartum. La única zona que más o menos ha sido resguardada es por Sudán, pero subrayo, es una destrucción verdaderamente espantosa, brutal. La cantidad, cuando uno maneja la cantidad, bueno, las fuentes manejan ciertas cantidades de gente que ha muerto, Sí, sí, resulta sí. verdaderamente impresionante. O sea, aparentemente no hay nada, ninguna crisis tan grave a nivel mundial como la que se está registrando precisamente en Sudán. Doctora, me llama la atención que siempre con África pasa eso, como que la comunidad internacional tarda en reaccionar, duda, digo, pues tenemos el antecedente de Ruanda, que decían, es que el genocidio ya se había avisado, o sea, ya se venía viendo, pero no sé si sea por un desdén hacia África o sea es pelea entre ellos. Sí. Ahora sí que usted como especialista en África, ¿usted cómo ve la reacción tardía de la comunidad internacional? Porque hasta en los medios, o sea, entiendo que se han expulsado a los medios para estar ahí en Sudán, pero pues pasó lo mismo también Ruanda. en Gaza, ¿no? Se expulsaron Ah, y sí. aún así teníamos noticias y noticias siempre, pero de Sudán, pues sí nos llega muy fragmentado, como muy de rompecabezas, de ir armando las piezas. ¿Usted por qué cree que se da este fenómeno? Había un filósofo africano, lamentablemente falleció en abril de este año, el doctor Mudimbe, que él estudió muchísimo este tema, y él dijo que había un imaginario occidental del africano, o sea, de la gente de piel negra, y que Ajá. fue evolucionando, obviamente, volviéndose más contemporáneo en cuanto a su terminología, etcétera, etcétera, pero que data por lo menos de la Grecia clásica.
en donde se supone que la gente de piel negra es mala, es dada a la flojera, no le gusta trabajar, tienen bajo coeficiente intelectual, lo que es falso. Aquí lo Claro. importante es que el color de la piel no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia, con valores como la maldad o la bondad o yo qué sé, o belicosos. Y precisamente aquí surgen todos los estereotipos frente a los africanos. Por ejemplo, cuando la crisis de Darfur, que la primera crisis a principios del siglo XXI, no le daban importancia, dicen, ay, es gente negra peleándose con gente negra, es un problema entre ellos. Son salvajes, no lo son. Yo subrayo, yo tuve hace muchísimos años la oportunidad de trabajar lo que fue Darfur como centro cultural y realmente es una historia maravillosa. No son salvajes, no son bárbaros. Es gente pobre que es muy distinto. No son salvajes, no son bárbaros. Pero entonces siempre hay esta idea de que la gente de piel negra no es importante. ¿No? Lo que es Ya, importante es claro. lo que pasa en otro tipo de lugares. Fue igual con el caso de Ruanda, que decían, bueno, se están peleando entre ellos, ¿no? O que se arreglen entre ellos, pero en realidad, tanto en el caso de Sudán como en el caso de Ruanda, hay intereses extranjeros involucrados y en un momento dado, este imaginario colectivo del que hablaba el doctor Mudimbe, precisamente tiende a pensar que la gente de piel negra es inferior y eso es absolutamente falso. Y yo pondría, por ejemplo, en este año lamentablemente perdimos a dos grandes figuras africanas en dos campos totalmente distintos. En filosofía, el profesor Mudimbe y en literatura, a Ngugi wa Thiong'o. Yo creo que, dudo que se hayan medido alguna vez su coeficiente intelectual, pero eran hombres verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, Wationgo, él era un hombre muy crítico en cuanto a los derechos humanos y yo creo que por eso nunca fue nominado, creo que sí fue nominado, pero nunca lo ganó el Nobel de Literatura. Pero cuando la gente de piel negra tiene la oportunidad de asistir a escuelas, de educarse, en fin, de tener acceso a una buena alimentación, son personas exactamente iguales que las personas que no somos negras. El problema está que hay este prejuicio. Si, además, yo siempre subrayo, desde niños nos enseñaron un poco que lo negro es malo. Por ejemplo, se habla del mercado negro y yo siempre digo, bueno, Ah, se podría decir mercado ilegal paralelo. Pero si decimos mercado negro, ya vemos algo malo, ¿no? Y si digo, mm, tuve un día negro, tuve un día malo. ¿Por qué no decir tuve un día malo en vez de negro? Entonces hay una serie de prejuicios todavía. Hay gente que dice, no, yo no soy racista. Somos racistas. Porque el racismo sí. es un combate que se tiene, la lucha contra el racismo se tiene que hacer día a día y entre todo el mundo, porque todo el mundo ejerce una cierta forma de racismo. Entonces, generalmente los pueblos africanos son vistos como salvajes, como irremisiblemente primitivos, que siempre se están peleando, lo que es absolutamente falso. Pero, por otro lado, los ven como seres inferiores, pero se llevan todas las riquezas que contiene el continente africano y estas riquezas es lo que explica, por ejemplo, el poderío económico que actualmente tienen algunos países de Europa Occidental o la propia Estados Unidos, de dónde salió, o bien de fuerza esclava de piel negra, o bien de la expoliación de los recursos naturales del continente africano, que obviamente continúa. Entonces, bueno, ¿por qué no importa lo que pasa en Sudán? Pues porque es gente negra. Y lo que importa Mm. es, cuando uno ve, por ejemplo, caritas de niños de, 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 ahorita se me fue el nombre, perdón, de los niños palestinos, generalmente uno ve caritas muy lindas, muy bellas, porque es gente blanca. Pero O cuando, Siria, ¿no? Cuando estaba la crisis en exacto, Siria. y cuando uno ve, yo por ejemplo veo muchas fotografías de niños de Darfur, flacos, flacos, casi muertos de hambre, llorando. A mí me parecen caritas bellísimas, pero sufriendo. Y hay gente que los ve y dice, "Ah, es una cara de un niño negro". Es un niño empezando. A mí no me Claro. importa si el niño
cuál es el color de la piel del niño, si es asiático, africano, latinoamericano, no me importa. No, no puede hacerse eso con los niños, no se les puede matar de hambre. Además, por ejemplo, en todo Sudán se han cometido violaciones de niñas y de mujeres como un instrumento de guerra. Y además, Tremendo, qué bueno que lo menciona, doctora, porque esa era una de las preguntas. sí, La violación como arma de guerra hacia mujeres y niñas. sí. Es de lo que más se está hablando ahorita, de lo que está pasando ahí en esta guerra de Sudán. Sí, eso es verdaderamente tremendo, porque además, por ejemplo, son mujeres y niñas que están totalmente desnutridas, no tienen forma de escapar a este tipo de violación de sus derechos humanos y cuando son violadas, el desprecio aumenta. O sea, una mujer violada no sirve para nada, o sea, es totalmente desechable. Pero las violaciones son verdaderamente tremendas y además las torturas. Muchas veces después o antes de una violación puede haber tortura. La tortura también se aplica a los hombres, pero son sobre todo las mujeres, las violaciones como un acto de guerra, como una arma de guerra para debilitar precisamente a los Darfuri, a los pueblos Darfuri. Entonces, es una situación, en mi opinión, insostenible y además es incomprensible que en el siglo XXI se siga olvidando que esta podría ser, como dice en Naciones Unidas, una de las, probablemente la más grave crisis humanitaria Eso que es. actualmente sufre el mundo. Y sin embargo, por ejemplo, ¿quién se preocupa por estas mujeres? ¿O quién se preocupa por estos pueblos, por estos niñitos? Yo cuando veo esas caritas de niños llorando, muertos de hambre, o mujeres que supuestamente están dando a lactar a sus hijos y uno ve que en Son realidad unos esqueletos, ¿no? son los Están en los esqueletos huesos. y son mujeres totalmente famélicas. Entonces, Sí. ¿cómo alimentan a un bebé? No lo pueden alimentar, no lo pueden alimentar. Sin embargo, bueno, ellas intentan nutrir a sus hijos, etcétera, etcétera, pero la situación de las mujeres es verdaderamente tremenda, tremenda, en, en, sobre todo en Sí, no, Darfur. el panorama es terrible, como usted dice, ¿no? Es una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI que estamos viendo. Quizá no lo tenemos tan presente malamente. Y doctora, ya se habla, ahora sí que no sé usted qué piensa, de una posible balcanización de Sudán. ¿Usted lo ve probable? ¿No? ¿Y a quién le convendría esa balcanización? A mí siempre se me hace muy triste porque pues para mí la referencia es Yugoslavia. Qué triste, ¿no? Qué triste que de haber, bueno, ficticiamente de haber estado bien, de repente se enteraron de que, ah, no, es que tú eres albanés, ah, no, es que tú eres croata, o sea, empiezan estas divisiones, pero lo escuché en un documental eh, que hablaba de la posible o probable balcanización de Sudán. ¿Usted lo ve probable? ¿Obedece a intereses más internacionales porque quizás es más fácil manipular lo que queda de Sudán? Sí, bueno, aquí una cosa que quiero agregar que se me olvidó mencionar, cuando Dígame, la por favor. primera crisis de Darfur, a principios del siglo XX, del XXI, perdón, a principios de este siglo, eh, nadie le prestaba atención a lo que estaba pasando en Darfur y, subrayo, es considerado, para mí, fue un genocidio, ¿no? Genocidio. Expertos en derecho internacional han afirmado que fue un genocidio. Y cuando salta la noticia a la prensa internacional, fue debido a que un actor de Estados Unidos, eh, yo lo pronuncio en francés porque el apellido es francés, no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés, Clooney, no recuerdo ahorita su nombre. Ah, Él, George Clooney. George Clooney, George Clooney Mm. con sus propios recursos y con una, Ah, o sea, con una inseguridad, él decidió ir a Darfur y grabar lo que estaba pasando en Darfur. Y después pasó al aire libre en Estados Unidos, en un parque al aire libre, pasó esas películas que él pudo grabar con su equipo
Y entonces fue cuando la gente empezó a hablar de Darfur. Pero si no ha sido por George Clooney, nadie hubiera hablado de Darfur o uno que otro hubiera hablado. Ahora, Ah, mire. en cuanto a la balcanización, sí se ha manejado muchísimo esa posibilidad. En principio, se dice que Hemti ya tiene prácticamente el control de todo Darfur y es importante Híjole. recordar que Darfur es una mina de oro, es verdaderamente muy Mm, importante. Entonces sí, pero sería sumamente grave, porque si hubiese una balcanización, por ejemplo, Darfur quedaría totalmente alejado del mar, sin salida para sus productos. Y eso es uno de los problemas muy importantes en África, porque en África hay muchos países que no tienen salida al mar. Y cuando en los países costeros hay algún conflicto, estos países quedan atrapados. Entonces sí se ha manejado mucho la posibilidad de que precisamente Darfur sea convertida en un pseudoestado con una balcanización. Yo no sé realmente hasta dónde podría ser cierto esto, sobre todo si tomamos en cuenta que, o sea, una guerra denominada como proxy es una guerra de ujú, poder. Entonces, los dos ya. grandes líderes quieren el poder de todo el territorio. Entonces van avanzando Ah, por donde pueden. Entonces, pero sí se ha manejado muchísimo la posibilidad de que haya una balcanización, sobre todo con la separación de Darfur, que sería sumamente grave, la separación de Darfur, convertirla en un estado independiente. doctora, le agradezco muchísimo que haya venido a este espacio. Realmente ha sido muy ilustrativo, muy también con mucha empatía. Se ve que siente África, ¿no? Pues al final es su tema, ¿no? Su corazón está ahí, de su investigación. Ojalá pueda contar con su presencia, porque África, es que son muchísimos temas. Está el tema ahora también está resonando mucho Nigeria, está siempre el Sí, tema de Somalia. Este, también a usted la escuchaba y me encantaría en un futuro también. eh, Usted es una gran conocedora ay, se me acaba el líder de Sudáfrica, se me acaba de ir, Mandela, Nelson de Mandela. Mandela, Sí, no, que sí, usted Nelson, la escuché en estos clips que tiene el Colmex. sí, Yo dije, ay, Nelson Mandela pues este es uno de los grandes líderes del siglo XX sí, y que no tenemos también tanto conocimiento como quisiéramos o como se debería, porque al final ha sido uno de los grandes líderes y un gran humanista, sí, ¿no? sí. Sobre todo, ojalá también pudiera contar para hacer un especial nada más de Mandela, que nos cuente de su obra. Bueno, es que usted es literal, una minita de oro en cuanto a conocimiento, Gracias. porque del filósofo, ¿me repite su nombre? Mudimbe, De hecho, él, escuché también de él Mudimbe, de usted, sí. como para mí, pues Una se pasó introducción volando, tal porque vez. una introducción y que decía, no, es que habla como 6 idiomas, es un conocedor de toda la filosofía, ¿no? De la occidental, pero también de la oriental, de la filosofía africana, o sea, es Sí, un erudito, un ¿no? erudito. Y no sabía que había muerto este año. Sí, murió en abril. Yo tuve la enorme distinción de conocer a Mudimbe en Ah, persona. Las primeras veces que lo conocí era un hombre muy serio y poco a poco empezó a tomar confianza conmigo y teníamos pláticas, incluso me contaba cosas de su familia, su añoranza por su tierra original, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, aquí agregaría, yo he estado en varios países africanos, he vivido temporalmente en África y yo le debo más a África que lo que yo pueda difundir de África. Porque, por ejemplo, de las cosas que yo mm. aprendí en África, eh, lo que es una sonrisa de niños, y son niños pobres, pero las sonrisas africanas tienen algo en Ay, sí, especial. sí, sí, De Mandela se sí. decía, se hablaba precisamente del encanto de la sonrisa de Mandela, pero lo que uno ve en África, por ejemplo, de los niñitos, son esas sonrisas bellas, hermosas, sanas, en fin. Entonces yo he aprendido mucho de África
y yo le debo más a África, de eso que me ha enseñado como ser humano, no tanto como conocimientos académicos, sino como ser humano. Y, por ejemplo, Mm, yo aprendí a apreciar la belleza de la gente negra, de igual forma que actualmente considero que tengo la capacidad de admirar la belleza de la gente asiática, porque también muchas veces se claro. piensa, ¿no? Que, o de los indígenas en América Latina. Entonces son diferentes formas de belleza, no hay no puede haber un solo estereotipo, y en África encontramos gente hermosa desde todos puntos de vista, nobles. Las mujeres, por ejemplo, son muy solidarias. Yo cuando siempre he ido, bueno, una vez no, pero de las otras veces he ido sola a África, y siempre cuando menos pienso ya tengo un pequeño entorno de mujeres africanas que me cuidan, que me protegen, que me dan consejos, que me dicen no vayas Mire, aquí, no vayas acá porque es peligroso, o quítate los aretes, en fin, ¿no? Y es algo, una solidaridad que hay entre mujeres verdaderamente impresionante, sobre todo cuando uno les demuestra que uno no va con una idea racista de ver lo mal que sí, no, están, no, no, sí, sino de que, occidentalista, ¿no? De exacto, yo superior, sí, ustedes. que era lo que criticaba precisamente Mudimbe, ¿no? Que a los africanos son considerados como objetos de, entre comillas, la antropología, o sea, similares a una piedra de alguna forma. En realidad, Sí. si nosotros vemos a África a partir de la historia, de las relaciones internacionales, en fin, de la ciencia política, vemos a seres humanos que, igual que en cualquier otra parte del mundo, han tenido dictadores. Recordemos que Hitler era un hombre blanco. Han tenido Sí, grandes claro. hombres como Mandela, Franco, ¿no? como Kwame Nkrumah, como Fanon, aunque no era africano, pero su gran obra la hizo en Argelia. Era gente negra y era gente verdaderamente extraordinaria desde cualquier punto de vista. Amílcar Cabral, se me olvidaba mencionarlo, uno de mis grandes, eh, no sé cómo llamarlo, de las personas que más admiro, Referentes. que lamentablemente lo asesinaron, obviamente, pero en África, cuando se habla de África, se habla de los excesos de Idi Amin, de Bokassa, que en la República Centroafricana lo convirtió en un reino, pero pocas veces se habla, por ejemplo, de lo que la gente humilde hace, de cómo sobreviven o de las grandes proezas que han hecho los africanos. Eso es prácticamente, se ignora, y además muchas veces cuando yo hablo de cosas, por ejemplo, de Ngugi wa Thiong'o, un escritor verdaderamente maravilloso, sus novelas generalmente son muy pequeñas, y más de una Ah, vez la gente, o por ejemplo del jazz sudafricano, es maravilloso. Y cuando yo digo que Ngugi wa Thiong'o está a la altura de cualquier gran escritor internacional, dicen, no, tú exageras porque te gusta África. No es cierto. En ese caso, por ejemplo, yo lo que intento es mover el piso, que dejemos de ver claro, a sí, sí, sí. África como una zona de gente miserable, pobre, necesariamente violentos. Eso es falso. Los africanos no tienen la patente de la violencia. La violencia la podemos ver en cualquier parte del mundo, e independientemente de la religión, del color de piel, incluso hasta de la condición de género. Entonces veamos a Claro. África como seres humanos, punto. Eso es todo. Si lo vemos como seres humanos, nos damos cuenta que tenemos más proximidad hacia ellos que probablemente con países europeos o yo qué sé, ¿no? Entonces yo digo, le debo mucho a África, tengo la suerte de haber vivido en África, he conocido muchos africanos, y además he disfrutado de esa solidaridad que uno no pide de mujeres. Siempre cuando, por ejemplo, ya no voy a África, pero cuando iba yo, por ejemplo, a congresos, cosas por decirlo, cuando menos pensaba ya había dos o tres mujeres cerca de mí, africanas, que me aconsejaban, o que me invitaban a comer, en fin, esa solidaridad entre mujeres, solamente viviéndola, uno se da cuenta de qué significa, porque no son lo que podríamos decir en México, gente encajosa, sino que es O gente, interesada, ¿no? Nada no, más. es la solidaridad de mujeres, es lo que uno ve, la solidaridad de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, encantada de hablar de África, y muchísimas gracias, Lore, por interesarse por el caso de Sudán, y esperamos que
haya gente que voltea a ver a África como lo que es, un continente habitado por seres humanos. Eso es, Claro. eso es No, todo. doctora, usted, la verdad es que yo sé que su agenda es muy apretada, la agenda de ustedes, los académicos, es apretadísima, pero ahí se ve, porque hay académicos de todo, ¿no? Hay académicos que no parecía que no les importa tanto la divulgación, pero es que usted, o sea, emana, emana esta pasión, la escucho y ya estoy pensando, y sí, podría ser un programa especial de literatura, de África, yo, por ejemplo, soy también muy fan de la música africana, Sí. y del jazz africano, pues al final también lo veo como, pues África, pues es el continente más viejo, ahí ahora sé que de donde venimos Sí, todos, ¿no? sí. Y Lore, yo le agradezco que usted se interese por Sudán, Ah, que se interese por África. Es lo que necesitamos. Yo creo que el conocer es el primer punto para empezar a amar. Yo sí, tuve la gran suerte que desde el segundo semestre de licenciatura me interesó la investigación en África. Entonces tengo una larguísima trayectoria de estudio, pero de un profesor mío aprendí algo muy importante, un profesor de historia ya jubilado, que una ocasión tuve la oportunidad de verlo, ya jubilado, un hombre ya bastante grande con problemas para caminar, y su cubículo estaba, era en su casa, lleno de libros por donde quiera, ¿no? Y yo le dije, profesor, ¿qué está haciendo? Se me queda viendo y me dice, Hilda, ¿ya no me conoce usted? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Uno nunca termina de conocer la historia de África. Y es cierto, nunca terminas, ¿no? Hay sí, tantas riquezas, tantas maravillas, uno nunca termina de conocer África. sí, no, 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 totalmente cierto, doctora. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Aquí está la doctora Hilda Barraza, una especialista en temas de África, pero me encanta porque es todo, es geopolítica, es historia, es filosofía, es una persona muy completa, doctora. Ahora sí que de estas Muchas gracias. académicas que luego no encuentra uno que tengan, que sean tan completas, ¿no? Entonces le agradezco mucho para las personas que googleela, aparte tiene una infinidad de publicaciones, de investigación, para que ya la ubiquen y pues va a ser una invitada que si todo sale bien, si las diosas nos acompañan, va a estar aquí, doctora Hilda. Con todo Muchísimas gusto. gracias, no le quito más su tiempo y terminamos. Por favor, Gracias. denle like si le gusta, porque la idea es seguir con este tipo de contenido, y es para usted, público querido.